En estas elecciones te entregamos información y buena compañía al estilo de la 92.9. La clave electoral. Quédate en sintonía, ya viene Francisca Huerta con el conteo voto a voto. Quédate junto a nosotros. La clave electoral. Muy pero muy buenas tardes, un día clave para nuestro país. Estamos atentos ya con el cierre de mesas en todo Chile, después de un día en que todo el equipo de Radio La Clave te ha estado acompañando con la información, con el minuto a minuto. Un agradecimiento especial a todos los que han hecho posible esto, porque de verdad que es un equipo impecable el que está aquí en Radio La Clave y que te hemos acompañado desde diferentes lugares de Chile para contarte lo que está ocurriendo en este ya conteo de votos. Se cierran las mesas y vemos cómo también empiezan los vocales a hacer su trabajo, a sacar estas papeletas muy grandes en algunos casos, sobre todo en el caso de diputados, eran bastante extensas, para poder saber qué depara el futuro de nuestro país. Vamos a estar acompañándote hasta las 8 de la tarde con toda la información de este voto a voto, de este minuto a minuto, de qué pasa con las presidenciales en nuestro país, pero también bien acompañados de nuestros panelistas e invitados. Ya estamos en contacto con uno de los comandos y vamos a entrar de lleno a conversar con mi compañero querido de todas las mañanas, que también mañana tempranito nos vemos. Carlos Greich, estás desde el comando de Johannes Kaiser, ¿no? Carlos querido, Carlos Greich, ¿estás por ahí? A ver qué pasa. Ahora sí, te escuchamos. Te escuchamos, Carlos. A ver, ¿tú a nosotros? Queremos saber qué está pasando en el comando. Tenemos un despliegue ya en distintos comandos, a ver qué pasa. Vamos a tratar de comunicarnos de nuevo con Carlos, porque no lo tenemos aquí en el estudio presente, pero vamos a ver el ambiente que ya se vive en los comandos. Ahora sí, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a también esta cobertura en terreno que estamos haciendo. Hemos recorrido varios comandos, ya la actividad empieza a ser más febril y nos ubicamos nosotros acá en el comando de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, y la actividad empieza a ponerse un poquito más efervescente, la verdad, a medida que ya están instaladas las pantallas gigantes con la transmisión de algunos canales que van mostrando el voto a voto, y ya empiezan, de hecho, algunos señales de televisión a mostrar el conteo, ¿no? Con el canto de los vocales de mesa que van indicando uno a uno las preferencias de los 15 millones de chilenos que se espera que hubiesen votado durante esta jornada. Pero bueno, ya empezó la jornada más, con mayor tensión y atención respecto de lo que ocurra en estas elecciones en primera vuelta, Fran. Así es que por ahora nos estamos quedando acá en este lugar a la espera de lo que ocurra con un sector que es la derecha, que es centro derecha, que tiene estos 3 candidatos, y donde quizás la gran incógnita es cuál de ellos pueda pasar a esa segunda vuelta. Los 3 candidatos están en distintos lugares en el mismo sector, acá en el sector oriente de Santiago, a unas cuadras de distancia, de hecho, unos de otros. De todas maneras, vamos a estar atentos a todo eso. Te vamos a preguntar, Carlos, cuando llegue Johannes Kaiser al comando, cuando también se vea más actividad, pero ya fue el mismo candidato quien dijo que en caso de él no ir a la segunda vuelta y tener que apoyar a otro candidato de la derecha, bueno, dijo que ya lo iba a hacer de todas maneras, pero que no se iba a subir al escenario. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Claro, exactamente, eso fue lo que dijo en un día donde hubo muchas especulaciones respecto de eso. Hubo muchísimas dudas, por ejemplo, respecto de lo que dijo Evelyn Matei en torno a ese eventual saludo. Al parecer no está tan claro que hay una foto, por ejemplo, esa foto con el vencedor del sector, digamos, más los otros 2 candidatos, me parece que está más lejos que cerca de ser una realidad hasta esta hora. Vamos a ver entonces qué pasa. El ambiente, por lo menos, mira, se escucha desde acá, desde este contacto, ya harta gente en el lugar donde tú estás. Sí, hay 2 salones dispuestos acá en el Hotel NH en Vitacura. Uno de ellos, ahora acaba de llegar Johannes Kaiser. Mira, está llegando ya. Está entrando al salón, a ver, vamos a ver si lo podemos captar en algún momento. A ver si te responde algo. A ver si responde. Se está acercando Carlos al candidato. Se encuentra Carlos Greich ahora en el comando de Johannes Kaiser, ¿ya? ¿Pasó por al lado tuyo? Está pasando Johannes Kaiser a un salón privado. Ya. Ahí está, y entró, dijo que más tarde iba a ser, hoy antes de declaraciones no quiso hablar. Más rato, está pasando también Cristian Lavey y otros de sus
asesores, voceros de campaña. Su y jefe de campaña, claro. rumbo a ese salón. Bueno, vamos entonces a esperar, Carlos. Se viene ya todo este conteo de votos y también estamos viendo en diferentes señales televisivas cómo comienza en Estación Mapocho a cantarse cada uno de estos votos para ver el cierre de las mesas. Te mandamos un abrazo y nos comunicamos pronto. Ok, abrazo. Que esté muy bien, chao, chao. Y nosotros seguimos con más porque ya estamos de cara a analizar lo que ha sido una jornada clave, como lo mencionábamos, esta clave electoral, y tenemos aquí presentes a amigos de la casa. Eso es lo rico también, poder compartir con amigos de la casa de mucho tiempo. Además tenemos aquí a Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, Fran. Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Sí, desde Combinación Clave, tantos programas que nos han reunido. Es. Sí, viste, y ahora también una nueva elección. Felices de tenerte. Y también Nicolás Freire, cientista político, académico y también amigo de la casa. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Fran? Tanto Bienvenido. Tiempo también. Tanto tiempo. Un par de meses. Sí, pero nos había tocado analizar ya esta campaña. Sí, en otros espacios cosas. También acá. Sí, ya, y con nervios, ansiedad electoral, como se dice, vi harto en redes sociales eso. Ustedes por lo menos con sus candidatos, eso de la ansiedad electoral, ¿la tienen o no, Jorge? No, la verdad es que no. Ya. En realidad... Tranquilo. Sí, además que calculé el tema del tiempo en votar, entonces como que he estado tranquilo. ¿A qué hora votaste y dónde? Fuimos a votar en la tarde, yo voto en Ñuñoa y mi señora vota en la Florida. Perfecto. Pero venimos desde Lampa, entonces calculamos todo eso para... Turismo electoral, pero de verdad, el bueno, del bueno. Claro, ejerciendo el voto. Bueno, ya, qué buena. ¿Y tú, Nico, cómo fue tu jornada? Yo la vivo con más ansiedad, porque es como la sensación de cuando uno jugaba un partido de fútbol en algún campeonato, una final importante. Claro. Y con los años, kilos, uno empieza a dejar de jugar fútbol y por lo menos se mete más en la política. Entonces, claro, una por otra. Una por otra. Yo la vivo así, creo que es una jornada importante, siempre tiene como esa efervescencia este día, sobre todo para quienes les gusta la política, la estudian, la practican, la miran de reojo, se alimentan también, no solo de los datos, sino que también de todo lo que gira en torno al mundo político. Yo creo que es una jornada bonita, interesante, genera ansiedad, más allá de que de si hay candidatos favoritos, de si donde tenga uno el corazón que lo tenga, el proceso yo creo que te llama la atención. Muchos eligieron también su voto a último minuto, pasa harto con esto de estas papeletas gigantes con diputados, bueno, en otras regiones también senadores, y la gente va conociendo un poquito. Ocurrió en estas presidenciales que tuvieron mucha publicidad en general los candidatos, los 8 candidatos, hasta el mismo Eduardo Artés decía que en otras ocasiones no le habían dado cabida en espacios como debates, pero ahora fue mucho más equitativo eso con los candidatos presidenciales. ¿Qué es lo diferente de estas campañas, de estas elecciones, también para cómo se ve para afuera? ¿Cómo se ve estas elecciones en Chile también para el mundo, Jorge? A ver, yo creo que hay un factor que es muy clave que tiene que ver con la visibilidad que tienen los candidatos en general a través de las redes sociales. Es decir, esa plataforma altera en muchos aspectos el tema temporal, el tema espacial. Y eso hace que, por ejemplo, los más jóvenes, esto es interesante, muchos de los candidatos los conocen a través de plataformas como TikTok e Instagram, más que por los propios debates. Por lo tanto, eso genera una cierta cercanía, también obviamente genera una mayor visibilidad crítica, es decir, también hay aspectos que el candidato eventualmente no quiere mostrar y se evidencian a través de las redes sociales o porque los graban directamente en una situación. Cortan un pedacito en específico. Exactamente, y por lo tanto eso hace que sea 24/7 el proceso electoral. Antiguamente, por lo menos yo cuando era más joven... Cuando empezaste a votar, quizás. Claro. E incluso más pequeño, el tema electoral surgía cuando era la franja televisada. Ah, sí. Y en otros momentos fue cuando estaban las calles llenas de carteles, que era más bien ruido, digámoslo así, más suciedad que información, pero hoy día el tema político de alguna u otra manera está presente en distintas instancias a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, y eso genera una atmósfera, a mi parecer, distinta, en muchos aspectos positiva y en otros no tanto, y eso creo que es un cambio bien interesante que hay que estar observando en estos tiempos políticos mucho más... Ha cambiado mucho, sí, Nico. Yo creo que hay 3 cosas que, sobre todo si uno ve la elección desde afuera, llaman mucho la atención. El primero tiene que ver con este concepto de la polarización. Claro. Me ha tocado discutir el hecho de la polarización que hace algún tiempo se habla,
tratando de hacer un poco de pedagogía y sin querer ponerme aburrido. Polarización como conceptualmente es algo que se mide principalmente en el Congreso, a partir de cuánta representación tienen los partidos de los polos. Entonces, frente al contexto técnico, digamos, no tiene ningún asidero, pero sí existe, y lo que miran desde el extranjero, es esta polarización afectiva, es decir, cómo la gente mira al otro y mira un proyecto completamente distinto. Entonces, cuando tú te haces el mapeo de los titulares, sobre todo de periódicos digitales que uno puede consultar desde acá, de Europa principalmente, lo que principalmente se ve es que llama la atención cómo son dos proyectos políticos que desde afuera se miran como en los extremos. Es generalmente el nuevo comunismo contra la ultraderecha o viceversa, ¿no? Independientemente del adjetivo que le pongan, va a depender mucho de los países. Son los polos al final del día, y eso marca mucho esta elección. Lo segundo, creo, también tiene que ver con el hecho de que estamos frente a un voto obligatorio. No necesariamente eso se recoge desde el extranjero, pero cuando uno lo explica, llama mucho la atención de que, claro, hoy día todos están llamados a votar, y eso va a ser significativo sobre todo a la hora de ver el resultado, porque las primeras que están, yo creo que más ansiosas, considerando la primera pregunta que tú hacías, son las encuestadoras, que están viendo si efectivamente o no los trabajos que hicieron. Y lo tercero, súper breve, tiene que ver con el voto extranjero, que ha marcado un poco también la discusión interna. No se ve tanto de afuera, pero sin lugar a duda ha sido un elemento que por lo menos ha estado dentro del debate político, no solo a nivel presidencial. Se discutió hace poco una reforma en el Congreso en consideración de que se cree, yo no creo que en esta pasada, quizás en segunda vuelta, y si es que el margen es muy pequeño, pero se cree puede tener una incidencia significativa, ¿no? Conforme a cuánto porcentaje de la población extranjera puede votar en Chile. Esos tres elementos yo creo que llaman la atención de esta primera vuelta, por lo menos. Sí, ya hemos estado viendo ese voto en el extranjero, en el que Evelyn Matei, por ejemplo, en China, lo mencionábamos recién, va en primer lugar. Y en otros es que también Kaiser ha llamado la atención porque ha sido bastante destacado en otros países. Pero bueno, también hay que ver lo que pasa aquí, y ese también es el voto decisivo. ¿Qué tanto ha movido también la aguja en esto? Tú lo mencionabas también, Nico, de las encuestas, y que también uno va conociendo a los candidatos a través de las encuestas. Cuando de repente aparece en una portada a lo largo de las campañas y uno dice, bueno, tal candidato va subiendo, uno dice, ¿por qué? Bueno, busco más sobre este candidato, y así también la ciudadanía se va enterando a través de las mismas encuestas. Entonces, ¿qué tanto influyen las encuestas a diferencia de lo digital, que son estos factores que se han fortalecido a través del tiempo? Jorge. Yo creo que la encuesta tiene un cierto efecto en que al final la decisión del elector va guiándose en función de quién va obteniendo mayor apoyo, que es una cuestión que es estudiada, y muchas veces al final la opción está más mediada por quién se visualiza como potencial ganador o quién pueda obtener más votos, más que por el propio perfil del candidato. Ahora, yo creo que sí se complementa, y acá se ha visto varios cambios en términos de apoyos, es decir, candidatos que se veían como los primeros en la carrera, sí, hoy día no están necesariamente primeros en la carrera, y eso, a mi parecer, estuvo muy mediado por el tema del desempeño en los debates. Es decir, el candidato se hace visible en el debate, la gente busca más información, se viralizan más actuaciones del candidato, y eso va complementando también el auge en las encuestas. Es un fenómeno lo del debate, y te interrumpo, porque ahí tiene que ver totalmente con lo que te pregunto, respecto al debate mismo que se hace televisivamente, o quizás también se transmite por YouTube, claro, y por otras plataformas, pero ya la gente no ve tanto televisión como antes. Algunos dicen que no ven, pero como antes, sin lugar a dudas, no se ve de esa forma. Entonces, ese debate se ve a través de redes sociales. Exacto, se ve el extracto, la gente ve el extracto, ve alguna cuña, se transmiten los debates, por ejemplo, el debate radial se transmite igual visualmente a través de plataformas, por lo tanto, y de eso se extraen elementos, ya sea a favor o en contra, y eso la gente lo consume, es decir, accede a esa información, y en base a eso van generando sus propias opiniones y sus propias decisiones. Por lo tanto, claro, el debate televisivo hoy día no es el único elemento incidente. Yo creo que las redes sociales están generando un cambio importante en cómo la gente se aproxima en general a la democracia y el juego político hoy día. ¿Y eso desencadena las encuestas? ¿Sería así? ¿Una tras otra? Yo me declaro escéptico de las encuestas. Yo creo que las encuestas quizás no pueden y quizás las propias encuestadoras hoy día no se atreven tanto a elaborar un pronóstico tan fehaciente. Yo creo que hoy día eso es mucho más voluble, y hay distintas variables que hacen eso. Entonces, claro, elaborar como una especie de diagnóstico final creo que es un riesgo. Se vio, por ejemplo, en los plebiscitos que hubo en Chile acá en los últimos años.
Entonces yo creo que hoy día las encuestadoras son un poquito más prudentes en ese elemento, y creo que también los observadores en eso también tienen que ser más prudentes, porque el votante también está más sujeto a cambios dentro del juego de las opiniones hoy día. Semana a semana también. Alberto Mayol dijo que se retiraba. Mayol se retiraría si es que no le chunta, claro, con la cosa nostra. Es difícil que alguien se retire de la política, ¿no? Es bien complicado. No, pero no de la política, pero sí de las encuestas. ¿Qué irá a pasar? Las demás encuestadoras no se atrevieron a tanto. Las marcas también tienen una vida útil, entonces puede que se retire la cosa nostra y volverá. También. Bueno, es que está medio separado, ¿no? Además, porque Darío está con todo lo de Jara y bueno, es parte de lo que ha pasado en el fenómeno político. Respecto a lo que tú decías, yo soy incluso un poquito más crítico. No me corten la cuña, eso sí, para poder decirlo correctamente. Ahora todo es la cuña. Yo creo que las encuestas modifican percepciones de realidad. Efectivamente, la encuesta construye escenarios y detrás de las encuestas hay intereses, y esos intereses tienen, valga la redundancia, un interés en construir un determinado escenario. Dentro de lo que el estiramiento de los números también permite. Es muy difícil construir un escenario de cero, pero de que modifican el comportamiento, tal como lo hacen también, sobre todo los medios masivos de comunicación y tal como lo hacen las redes sociales. Entonces, pero, y esta es la segunda parte de la cuña, que decían, pero son partes del juego. O sea, hoy día hacen parte del juego. Tampoco me inmolo en una crítica. Digamos que hay que tenerlo en conciencia, y quizás lo que hay que hacer es un poquito más de pedagogía, en el entendido de que, claro, una encuesta te puede medir determinadas situaciones, pero también hay que preguntarse qué metodología tuvo la encuesta, quién es el mandante de la encuesta, que hay otro sesgo, está bien, pero lo mismo, y ojo ahí, no solo las encuestas, reitero, yo creo que grandes medios de comunicación y redes sociales, todos tienen sus lados oscuros, ¿no?, de la generación de la opinión pública. Aún así, claro, yo creo que todavía sigue habiendo un margen para que la ciudadanía elija en la medida que quiere elegir de manera informada. Es decir, están todos los elementos para poder tratar de corroborar si lo que dicen las redes sociales son ciertos, si lo que perciben las encuestas efectivamente es lo que se percibe en el entorno de cada uno. Y en ese contexto yo creo que, dado todas esas zonas grises que tienen estos tres espacios, pero particularmente en las encuestas que tú lo preguntabas, por eso decía que hoy día deben estar muy preocupados para ver si, más allá de que quieran construir o que se busque generar una determinada realidad, tampoco puede caer muy lejos la manzana del árbol. O sea, si no, se arruinan, digamos, la reputación. Sí. Entonces, va a ser bien interesante medir en una horita y media, en una horita más, yo creo. Sí, en una hora ya avanza muy rápido. Si el principal resultado de las encuestas, que es lo que nos decían, que habían 3 candidaturas en las derechas que estaban disputándose por el segundo cupo, el segundo espacio, segunda vuelta, fue tan así o no. De no ser así, bueno, quiere decir que tienen que afinar mejor sus metodologías de cara a una segunda vuelta, pero, y agrego un último elemento, ¿no? No es un fenómeno solo y exclusivamente nacional, esto pasa en todo el mundo. Vimos hace poco la elección en Bolivia, en donde las encuestadoras, ahí sí que cayó bien lejos la manzana del árbol, daban a uno que no pasaba con un porcentaje muy bajo y terminó arriba. Aparentemente, por las sensaciones, pareciera ser que estaban describiendo bien el escenario, más allá de un margen de error un poco mayor del que ellos declaraban, pero que hay una candidata que es la del progresismo que está pasando a segunda vuelta fácilmente. La pregunta es con qué porcentaje va a pasar a segunda vuelta, y esa pregunta yo creo que condiciona también qué tipo de posibilidades tenga en la segunda vuelta, y 3 candidaturas por lo menos que se están disputando el segundo cupo. Y también ahí la pregunta es, ¿cuál de esas candidaturas? No creo que no todas tienen el mismo nivel de competitividad que podrían tener frente a una candidata que ya está posicionada de cara al 14 de diciembre. Y por eso era tan importante el concepto de la unión, que se trabajó, que iba y venía tantas veces dentro de incluso las primarias, que por un sector sí funcionaron, en otro lado no, y que también ahora vamos a ver cómo se desencadena todo eso. Estamos viendo ya cómo avanza el conteo de votos, por ejemplo, en la Escuela República del Uruguay, en Santiago, respecto a la presidencial, que es lo primero que vamos a ir conociendo. Jara lleva 85 votos en esa mesa, Matei 83 votos y después Kaiser con 32. Le sigue Kast también con 32, pero después también siguen los otros candidatos. Así también vamos viendo en un porcentaje, este es el general, me imagino, el que está apareciendo abajo en algunos medios, pero Janet Jara con 32,3%, Evelyn Matei con 23,8% y José Antonio Kast con 18,5%. Recién está comenzando el conteo, así que vamos a ver cómo avanza en los próximos minutos. Estaba pensando también en lo que ustedes mencionaban respecto a los factores que también influyeron en estas campañas y que también eso ha ido cambiando. Vemos este factor digital,
que tiene mucho que ver con el nuevo voto, con el nuevo también esta generación que está recién votando. Y que no responde encuesta. Y que no responde encuesta, porque no responde el teléfono, claro, ni nada de esas cosas, ni correo. Así que esa generación puede llamar la atención. Pero hay algunas cosas que también siempre han marcado y que por supuesto también llaman la atención en esta vez, como el jingle de Evelyn Matei y otros que pasaron más colados, el meme clásico, pero en este caso el meme fue un jingle y que eso se hace para cada una de las campañas. Otros fueron muy parecidos a las anteriores. Y también los voceros, los alcaldes, las personas que están alrededor de cada uno de los candidatos siempre influyen. ¿Cómo vieron ustedes cada uno de esos casos? Jorge. A ver, yo creo que, por ejemplo, un caso que a mi parecer es como, no sé si decirlo de estudio, pero es el caso de Evelyn Matei. Sí. Cuando anuncian, creo que eran 10 voceros. Era una pila de voceros. Era un número importante de voceros. Yo creo que eso, de alguna u otra manera, afectó a la propia candidata porque tú generas finalmente distintas señales que incluso en algunos casos terminaron siendo prácticamente contradictorias. Claro, después lo sacó. Claro, después tuvo que cambiar esa estrategia. Por lo tanto, creo que el vocero cumple un rol importante, es una especie de válvula, digámoslo así, para que el candidato no se vea expuesto siempre a la presión, ya sea de la prensa o de otros actores, pero tampoco pueden ser muchos voceros. Y yo creo que ese es un tema que es clave en términos como de candidatura. Por otro lado, creo que también depende qué tipo de voceros se eligen en función de los públicos, es decir, a propósito del video del trap. Claro. Creo que ese video apuntaba, y que generó mucha polémica dentro como de la centro-derecha, apuntaba a un público que efectivamente no es el que responde encuestas, no es probablemente el que lee el diario en papel, es el que probablemente usa el Instagram como medio de comunicación, ni siquiera el WhatsApp. Es decir, es una generación totalmente distinta, y por lo tanto generar esa cercanía o conocimiento es importante, porque es además un votante que hoy día probablemente es primera vez que vota. Sí, con el entorno que tenía en el video, que era muy juvenil, y que juvenil, para bien o para mal se hizo conocido. Pero en esa generación. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que ahí yo creo que mucho de lo que hoy día podríamos ponernos a discutir respecto a lo que fue la campaña se concentra en, y hago el paréntesis, y es así, son las reglas del juego al final del día, en las polémicas o en los elementos más disruptivos de la campaña. O sea, uno está mirando la periferia más de la forma que del fondo. Es difícil que una propuesta, a menos que la propuesta no tenga polémica y no sea disruptiva, termine capturando la atención mediática. Entonces, ¿qué va quedando? Van quedando justamente estos elementos que son criticados o de alguna manera resultan polémicos. Y ahí yo creo que las estrategias que han seguido las distintas candidaturas, uno podría enmarcarlas en los estilos de estrategia. Tú partiste recién por Matei. Yo creo que Matei no encontró nunca la estrategia adecuada, porque se dio es irónico, hubo muchas volteretas, ¿no? De que era lo que ella inicialmente y que criticaba. Partió con esto de que era Evelyn una, claro, Matei otra, y después termina con este Lo más consciente y lo más sensato de todas las estrategias de campaña de Matei fue la primera, que en donde trataba de decir que Matei era dos cosas, porque efectivamente sus estrategias de campaña nunca fueron una. Ahí yo creo que está esa candidatura. La otra es la de José Antonio Kast, en donde yo creo que instaló una estrategia de campaña que perduró hasta que no se vio amenazado justamente en razón del espacio que él había inicialmente y digamos intencionalmente decidido abandonar, que era la parte más extrema. Sí. Él adoptó una candidatura tratando de mostrarse más moderado, estuvo ahí, mantuvo hasta el final. A diferencia de la anterior, de la campaña anterior. Claro. Exacto. Y mantuvo ahí, excepto yo te diría las últimas apariciones, en donde él tuvo que mostrarse un poco más los dientes. Sí, en el último debate sobre porque todo. Apareció Johannes Kaiser. Sí. Y Johannes Kaiser también tuvo una estrategia bastante, digamos, lineal, en donde él siempre fue el duro. Y fue aumentando. El mejor relato en ese sentido. Sin duda, yo creo que le faltó una cosa. Me estoy casi adelantando los. Yo creo que le faltó la disputa directa. Efectivamente, porque cuando uno analiza los debates ¿para qué son? También, porque es lo que queda de los debates. Las propuestas difícilmente. Lo que queda es dónde lo pillaron al candidato, cuándo fue duro, cuándo se agarró con alguien, cuándo regaló una flor, que fue lo que queda de Johannes Kaiser. Pero no quedó nunca, y yo creo que en la eventualidad en que él llegue muy cerca de José Antonio Kast, no pasa a segunda vuelta y le falta un pequeño porcentaje de votación, esto le podría pesar. ¿Y qué es esto?
en la confrontación directa con José Antonio Kast. Yo creo que eso le faltó para poder, digamos, la chaucha para el peso, como claro, se dice, y que también, para culminar su campaña de dureza. Y que a veces se guardan esas cosas porque no saben lo que va a pasar. Y también, hay que negociar. Claro, hay que negociar y dicen, bueno, el día de mañana voy a tener que estar apoyando a uno que ya estuve apuntando con el dedo y no me conviene porque me lo van a sacar en cara. Matei sí lo hizo, lo aprovechó. De hecho, con la canción incluso. Y también. Sí. Ahora, hoy día vamos a ver si efectivamente no fue tarde. Bueno, esa confrontación. hay que ver, porque también hay una jugada no solo de Evelyn Matei, sino que de Chile Vamos, y que por supuesto también marca ese escenario que no solo se juega la presidencial, sino que se juegan también los votos de las parlamentarias. Y en ese sentido, Franco Parisi, que hemos estado dejando de lado a estos otros candidatos, era bastante claro, porque él decía Parisi en la presidencia y el PDG en el Congreso, y que él lo veía así, pero ese apoyo estaba constante en el caso de Franco Parisi. Bueno, y Marco Enríquez Ominami, con esa estrategia de los debates de apuntar, él sí que apuntaba a cada uno de los candidatos con, sobre todo, su pasado. Eso es lo que se veía en esos candidatos, sobre todo. A ver, yo agregaría algo que me parece que es clave. Si uno hace la revisión de las propuestas programáticas de todos los candidatos en general, digámoslo así, eran más bien suaves, eran tibias las propuestas. No había una propuesta muy radical ni en el caso de Jara, ni en el caso de Kaiser. Estamos exceptuando a Artés de este. Claro, exceptuando a Artés, claro, nacionalizar toda la industria. Pero en general, claro, todas las propuestas estaban dentro de un marco muy enfocado, sobre todo, por ejemplo, en el tema de seguridad, y luego incluían algunas cosas con las cuales se diferenciaban de otros, pero en general uno puede ver que eso también incidió en los propios debates, es decir, nunca se pusieron a debatir propuestas concretas o específicas respecto a lo que el otro planteaba. Incluso cuando fue la polémica, por ejemplo, de los 6.000 millones, ninguno de los actores impugnó con una argumentación muy clara esos 6.000 millones, ni el propio candidato tampoco defendió la postura en sí. Se daban vueltas. No hubo un debate. Y eso es interesante porque eso también de alguna forma, por ejemplo, responde a la táctica de Parisi. Yo creo que Parisi, él sabe que él no va a salir electo, pero él sí quiere tener representación parlamentaria. No era para eso esa campaña. En el Congreso, exacto. Sí. Y Meo, yo creo que, no sé cuál es he tratado de entender un poco más a Meo en el sentido de hoy día. Nosotros aquí con él también. La candidatura. Porque muchas Meo hoy veces día no tiene una posibilidad de insertar tantos parlamentarios como sí lo tiene eventualmente Parisi. Entonces, Meo no tiene ninguno. Claro, no tiene una lista que lo acompañe. No se explica más allá de eso, de ser como una especie de impugnador. Pero yo voy a romper una lanza en favor de Marco Enríquez, considerando que yo creo que va a sacar el porcentaje que hoy día está apareciendo dentro de los primeros conteos. En una mesa tiene 3 votos. No creo que se mueva más que del 1 y al 2, etcétera. Claro. Pero quiero decir algo, porque a mí me ha tocado en el último tiempo, y en las primeras análisis que yo hacía era bastante duro con Meo, pero yo mismo maduré mi opinión respecto de Meo. Yo la verdad, y también aquí transparente un poco, creo que en el término discursivo de fondo planteaba cosas bastante sensatas. No era un candidato que estuviese... El problema, ¿cuál fue? Y sensatas incluso más que la mayoría de los candidatos que podrían estar ahí. Su problema, ¿cuál creo que es la forma? Es que se lo comió la caricatura. Y entonces finalmente Ameo termina juzgándosele por la caricatura en la que se transformó, que él mismo contribuyó a esa candidatura. Pero en el punto de vista de las ideas, yo no creo que sea un candidato, digamos, que se dispute el último lugar con Eduardo Artés. Yo creo que ahí la historia electoral es muy dura con el mismo Meo, por lo que uno ve. Ahora, tú preguntabas por Parisi, Fran. Yo creo que hay, y esto a mi juicio va a ser clave, sobre todo mirando los resultados, y creyendo que Franco Parisi no va a pasar a la segunda vuelta. Y es que Parisi, por lo que él es y por su programa, uno indiscutiblemente podría decir este es un candidato que es de centro derecha, ¿no? Podría identificarlo más o menos en ese espacio. Por mucho que él trate. Por mucho que él trate de movérselo, no. Él es un candidato de centro derecha y su programa también lo es. Con tintes de populismo, agrego yo, a partir de un análisis más técnico. Y que es parte de su historia también. Sí. Pero su electorado no, y eso quedó demostrado en la anterior y ha quedado demostrado en cada aparición que él tiene. Su electorado es más este electorado de que viene de la desafección política, del desencanto político, y por lo tanto pues un electorado que incluso puede encontrarse en la centroizquierda, en la centroderecha, en el centro mismo. Entonces va a ser muy importante, creo yo, no solo la votación que tenga Franco Parisi, cómo esa votación o esos porcentajes puedan incidir en lo que aquellas dos personas que pasen a segunda vuelta puedan ir a disputar,
sino que también porque se abre una disputa electoral en sí, que es ir a disputar los votos de Franco Parisi. Nos recordaremos quién lo hizo muy bien, después lo hizo muy mal como ministra, pero Isquia Siches fue a hacer aquello, fue a buscar, después de la primera vuelta electoral de la vez anterior, los votos de Franco Parisi en el norte, con su gira en el norte. Ese público está y está abierto a cualquier otra candidatura que pueda, digamos, ofrecerles espacios similares a los que le ofrece Parisi. Y ahí yo he visto algunos guiños. Ya, a ver, ¿cómo cuál? La semana se hablaba de esa cartera de votos de Parisi que ya algunos estaban tratando de captar. Es que me parece que fue evidente, no recuerdo si fue en el penúltimo debate, cuando, por ejemplo, Janet Jara, que entiende, comprende completamente que sus votos no van a ser suficientes para poder enfrentar bien una segunda vuelta, que necesita hacerle guiños a Franco Parisi. Y ahí donde ella le dice, bueno, ¿cómo es esta de la disminución de IVA en medicamentos? La encuentro muy interesante. Anota, ¿no? Que es para la foto, que el debate lo puedes grabar y claro, no se me vaya a escapar esta tremenda idea que está. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay guiños bien interesantes que pueden ir produciéndose de aquí en más. Las derechas estaban debatiendo su futuro interno, no solo en candidatura presidencial, sino que también en sus relatos parlamentarios. Tú también lo dijiste, por lo tanto, no creo que hubiesen encontrado espacio, pero qué duda cabe que del día de mañana en adelante los votos de Parisi van a empezar a ser súper atractivos para las dos candidaturas que pasen a la segunda vuelta. Y todas esas cosas están en juego porque ahora estamos viendo el conteo de votos y por supuesto que influyeron en el voto de cada persona al momento de presentarse a esa papeleta, porque estaba en juego la historia de cada uno de los candidatos, estaba en juego las propuestas, porque uno habla de propuestas y no de todo lo que se lee en cada, porque son librazos al final los programas de cada uno de los candidatos. La gente no se leía los programas, por supuesto, así que ve las propuestas y en general lo que se habla en los debates. La puesta en escena también, todo esto que mencionábamos de lo digital y cómo esto entra en la juguera, pero también cómo empatizan los candidatos con las otras personas, y algunos hicieron gira. Janet Jara fue muy criticada por hacer una gira y después Johannes Kaiser hace lo mismo, empieza a hacer una gira en un bus, no en la jaraneta que se comentaba, pero en el bus tienen un nombre, el 4K, algo así, 4K, que le puso un nombre dentro de la campaña, y que algunos fueron copiando ideas y otros también prefirieron mantenerse al margen, como también empatizaban con distintos grupos, como por ejemplo la visita a Monseñor Chomalí, que también los invitó a los candidatos, y todos esos guiños las personas los toman más allá del programa mismo. ¿Qué me falta dentro de las cosas que ustedes creen que también fueron importantes? Claro, como las cosas que fueron relevantes, más allá de la historia de cada uno de los candidatos. A ver, yo creo que lo que tú mencionas, Fran, es un factor clave porque, y esto es interesante porque tanto Jara como Kaiser lo que hacen es mostrar una cercanía popular, digamos. Fuera de la región metropolitana también. Fuera de los marcos de las propias élites, fuera de los marcos como, digamos así, entre comillas, oligárquico, y más cercano como al ciudadano común y corriente. Y eso es una señal que en términos como comunicacionales, en términos de un relato, genera también una cercanía en los candidatos. Es decir, la persona ve que el candidato es cercano a otras personas iguales a uno, claro, y por lo tanto eso también rompe una especie de burbuja respecto a ciertos candidatos. El reconocido puerta a puerta. Esa es una táctica histórica, muy inteligente a mi parecer, y que no todos los candidatos lo han hecho. De hecho, Meo lo hizo, creo que en la primera candidatura, que él viajaba con su mochila y creo que un camarógrafo y viajaba en bus, y eso genera una cercanía muy importante, porque al final el candidato llega donde eventualmente el ciudadano asume que no van a llegar los candidatos. ¿Y qué cosas alejan? Un matiz respecto de eso. Y que es que, coincidiendo en el fondo que tú planteas, yo creo que ambas, las que tú mencionaste, la de Jara y la de Kaiser, se dieron por otra explicación. Primero, en el caso de Jara, porque ella tomó la decisión, o más bien comunicó la decisión de hacer esta gira cuando tuvo una inflexión significativa en términos de los debates en los que estaba participando. Sí. Entonces, fue una buena, y además fue en el momento más álgido probablemente de la discusión pública dentro de su partido político. Tomó una muy buena decisión, recogiendo todo lo que tú acabas de decir, pero dictada por, digamos, la circunstancia. Sí. Y aprovechó eso. Y creo que fue exitoso, tanto es que hoy día ya no hablan de la candidata comunista, sino que se habla
de la candidata de la continuidad. A pesar de las críticas que recibió en ese minuto. En ese minuto sí, pero creo que la sortió muy bien, después salió jugando muy bien y hoy día ya el tema comunista de la candidata creo que dejó de ser un elemento central en la campaña. Y en el caso de Kaiser, yo creo que Kaiser tomó esa decisión porque lo que empezó a aflorar era que Kaiser empezaba a aparecer un candidato con cierta potencialidad, pero la pregunta era, bueno, pero ¿qué tan gran candidato puede ser este ex youtuber? ¿Qué tanta capacidad tiene de llegar a todo Chile? ¿Qué tan cercano es o no? Exacto. Sí. Y ahí él toma la decisión de hacer lo mismo, también forzado por otro elemento y recogiendo el para qué sirven estas cosas. Entonces, yo creo que se dieron esos dos elementos en estos casos que forzaron que estuviésemos frente a recorridos masivos por todo el país. Y que tomaron esa decisión no menor. Estamos junto a Nicolás Freire, Jorge Gómez también analizando este cierre de mesas y también lo que fueron estas campañas presidenciales, por sobre todo. Y en ese punto que tú tocas me llama la atención porque tú dices que para Janet Jara quedó en un segundo plano, quizás en un tercero, esto de su militancia en el Partido Comunista. Y sí, quizás fue bajando, pero para otros candidatos era siempre muy importante. Incluso para José Antonio Kast, él decía, voten por mí para frenar el comunismo, que también era esto que tenía la otra candidata. Se contrapone eso que aparecía en el eslogan de José Antonio Kast, sobre todo en el último tiempo. Claro, pero yo creo que en José Antonio Kast cambió el discurso. Si uno analiza el José Antonio Kast inicial, del inicio de la campaña, incluso previo a la campaña, cuando gana en las primarias, Janet Jara, José Antonio Kast levanta, y todas las candidaturas y no solo todas las candidaturas de derecha, buena parte también de socialismo democrático, levantan las banderas de alerta, una comunista como candidata de todo el oficialismo y del progresismo, pero paulatinamente empiezan, por un lado, a pasar cosas, la DC se incorpora al comando, y por otro lado, con la DC, muy importante. Janet Jara a marcar diferencias, ¿no? Condenar Venezuela, que nunca lo había hecho públicamente, diferenciarse de Cuba, no hubo una condena explícita, pero hubo una diferenciación enorme respecto de lo que decía Lautaro Carmona, está clarísimo. Entonces, diferenciarse del presidente Boric. Además, pero eso vino después, es que ahí voy, yo creo que cambió el foco, lograron el equipo de campaña, la misma candidata, logró sacar del foco el hecho de que ella tenía una militancia comunista, hoy día está presente, pero en la periferia de la discusión electoral. ¿Qué fue entonces la segunda bandera que levantaron las candidaturas de derecha? La candidata de la continuidad. De esa le ha costado un poco más salir. Le ha costado, sí. Y ha hecho recientemente esfuerzos, yo creo que significativos, en donde ha terminado interpelando al gobierno en el último debate. Sí, ahí más que nunca. ¿Cuál es su gran debilidad? No es ella, es el gobierno. Que el gobierno le hace el abrazo del oso cada vez que puede. Porque el presidente es que es terrible, claro, es increíble. Sí. Entonces, yo creo que ese va a ser el gran desafío. Trata de alejarse, el presidente se acerca. Claro. Porque bueno, también se entiende que el presidente tiene esta postura política y que él también, de alguna u otra forma, más o menos, a pesar de lo que le guste a su gente o a los que están en contra, bueno, también él se acerca y es parte de lo que hemos visto en otros presidentes inclusive, o en otras posturas del mismo presidente Boric. No es muy, lo digo con toda responsabilidad y por eso voy a usar los adjetivos que son más oportunos, no es muy electoralmente inteligente hacerlo. Porque le crea un peso. Porque se vinculan las cosas del gobierno con el candidato, en este caso la candidata. Claro que sí. Que le quita visibilidad. Además, claro, sí. Porque hubo un momento en que, no olvidemos cuando el presidente, a través de en el fondo el mensaje presidencial, hace alusión indirecta a José Antonio Kast, pone el foco en él. Le responde José Antonio Kast y después le vuelve. La candidata pasa a segundo plano. Entonces, claro, acá hay un punto también. Yo creo que había dos líneas de disputa. Una con la dirigencia del PC, representada por Carmona, que no ha cambiado su línea dura. Eso no es así. Ella lo que hace es desligarse de eso porque obviamente la posición de Carmona le generaba un peso, digámoslo así. Y tuvo que salir a responder muchas veces respecto a eso. Exactamente. Y por otro lado, la propia figura del presidente, que al final es como un líbero suelto, ¿no? Él juega por su propia cuenta, entonces toma una posición, pero eso obviamente genera en ella le restó visibilidad por varias semanas. Y yo creo que por eso ella también toma la actitud de cuestionar un poco al gobierno para desmarcarse, porque además no nos olvidemos cuando la propia Carolina Toá también hace alusión a la militancia comunista de Janet Jara. Tienen estos dime y diretes respecto al tema de la seguridad, eso de alguna forma la liga con el gobierno. Entonces había como dos líneas en juego en que ella tenía que
desanclarse para poder tomar una posición más libre dentro de este juego electoral. ¿Y qué tan al límite tuvo que llegar Janet Jara en ese juego? También ha sido una de las interrogantes, porque empezaron a salir tantos memes de que ella había hecho todo, cuando empieza a decir, yo también trabajé en esto, yo también estuve en tal lugar, y que también tiene que ver, por supuesto, con este viaje que ella hace, con conocer a más personas, con contar su historia, pero en algún minuto se le va de las manos. Vamos a ver si es que eso influye o no. Por lo que vemos hasta el momento le ha servido, pero en el meme que de lo que está rondando en las redes sociales era como, ya, ella ha hecho todo, entonces qué tanto de política tenemos y qué tanto de una candidata de la gente está en juego. Eso también fue parte de lo de Janet Jara. Yo no sé, Fran, si le ha servido, estoy mirando de reojo. Es muy anticipatorio hablar de los porcentajes que hoy día están apareciendo en la tele, digámoslo, pero supongamos que esta es la foto final. El comando de Janet Jara salió diciendo que ellos esperaban un resultado bajo el 30%. Yo creo que esa comunicación va de la mano con esperar algo mayor al 30% y salir declarándose sorprendido y decir rendimos más. Pero en realidad Janet Jara debería obtener más de un 30%, pero si no obtiene más de un 34%, es decir, se nos rasguña el 35%, estamos hablando siempre del techo del actual gobierno. Siempre, entonces le va a ser muy difícil sacarse la chapa de cara a la segunda vuelta de la continuidad que la derecha le ha puesto allí, o más allá de que la tenga por el hecho de haber participado en este gobierno como ministra, a menos que no supere esa barrera del 35%. De superarla, podría efectivamente, con ese dato a la mano, decir, no soy la continuidad, soy más de lo que actualmente. Y ese más apela a un centro, que es un centro político que no hemos visto, pero que Evelyn Matei, por supuesto, jugaba esto constantemente, a decir, yo soy mano dura, pero también soy el centro dentro de estas posibilidades. Entonces, es difícil de entender cómo Jara podría apelar ese centro, porque los otros candidatos, no, es raro, pero sí podrían apelar por ser los votos de Evelyn Matei, en el caso de... Es que buena parte yo creo que va a depender de cuál de las otras candidaturas pasa a segunda vuelta. Pues eso es, con Evelyn Matei se reduce de mucho la posibilidad de ir a disputar los votos del centro. Creo que Evelyn Matei tiene muchas mayores probabilidades y posibilidades de ir a buscarlo, a pesar de haber endurecido su discurso en el último tiempo. Sí. Con las otras dos candidaturas, evidentemente podría rendir más Janet Jara, más aún con Johannes Kaiser. Y ahí yo tengo una duda, en realidad, la dejo sobre la mesa, porque con Johannes Kaiser yo creo que Janet Jara tiene su mayor o su mejor posibilidad, sobre todo porque no solo puede levantar ella la bandera del peligro autoritario que pueda representar, citando al mismo candidato, cuando con las últimas propuestas que ha hecho, le va a ser más difícil hacerlo con José Antonio Kast, claro, porque José Antonio Kast se ha moderado. Pero mi duda es la siguiente: de ganar José Antonio Kast, Kaiser, tú lo decías al inicio, dijo que no iba a estar en el escenario, pero ojo que hace algunos días atrás dijo que él estaba dispuesto en la medida en que no apoyen partidos como Evópoli, Amarillo y Demócrata. ¿Qué va a pasar ahí? Dijo claro a quién sí y a quién no. Recortó la sábana, y eso yo creo que va a ser bien interesante ir a ver qué pasa después. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa, Jorge? Lo que pasa es que yo creo que aquí en la derecha se está produciendo un fenómeno que en la izquierda ya se produjo cuando surge el Frente Amplio y el PC como el bloque que hegemoniza a la izquierda. Buen punto, sí. Y en el fondo se sepultó la concertación. Y lo que hoy día decimos como el centro, que en realidad hay una mezcolanza rara, y yo no sé si hay algún análisis sociológico de qué es el centro. Y de cómo lo entiende cada persona, el centro, es muy distinto, sí. Pero yo creo que hay una cierta filiación, digámoslo así, concertacionista en lo que hoy día estamos entendiendo por centro, y que entiende probablemente el tema de democracia y pluralismo, crecimiento económico con política social, y eso hoy día efectivamente atrae a Evelyn Matei como opción. Y ahí uno podría decir si Evelyn Matei se ha ido hacia lo que podría ser como un etos concertacionista o no, mientras surge en el fondo una derecha como la de José Antonio Kast o la de Johannes Kaiser. Entonces, ese proceso todavía no está cuajado, porque esta elección también va a definir esas posiciones, también va a definir qué negocian y qué no. Claro. Porque además, aquí no hay que olvidar que en función de estos resultados, los mismos candidatos proyectan también su posibilidad de jugar el juego político, es decir, de generar presión. Vamos a ver cuántos, por ejemplo, diputados puede tener el Partido Nacional Libertario o los mismos republicanos, y por lo tanto con eso también juegan a negociar posiciones,
Por lo tanto, aquí hay una reconfiguración bien interesante. De los partidos también. De los partidos a nivel de la derecha, en función de, además, una izquierda que es de nuevo corte. Y esto es interesante porque es una izquierda de nuevo corte que además también se está reconfigurando. Porque, de alguna manera u otra, la búsqueda de Janet Jara hacia el centro, mostrarse como una centroizquierda, aun cuando es militante comunista efectivamente, con todo lo que eso implica, lo que se trata es como de volver, eventualmente los actores están tratando de mostrar una lógica de política moderada. ¿Hasta qué punto eso es creíble o no? Eso ya se ve en las acciones de los propios actores, y no tanto en el discurso, en qué es lo que vayan promoviendo. Sí. Pero me parece que estamos en esa fase de configuración, y por eso creo que el tema de los programas muestra esa perspectiva, es decir, ni Janet Jara, ni José Antonio Kast, ni incluso Johannes Kaiser presentan una lógica refundacional en términos de programa. Más bien lo que muestran es una como reversión, no sé si decir la palabra reversión, pero en el fondo una continuidad que... Es administrar el modelo. Administrar, claro, y volver a la seguridad, todos plantean recuperar la seguridad. Esto es un tema que es clave en esta discusión, recuperar la seguridad y darle continuidad a las políticas sociales y recuperar el crecimiento. Y eso está en todos los candidatos en general. Y uno, por ejemplo, a propósito de París, uno lo ve en París, y París hace esa alusión constantemente porque sabe a qué electorado le está hablando, que es de interés. Entonces... Con su ni facho ni comunacho, con esa frase. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, si tú te fijas en lo que era la CEP en 2019, en diciembre, casi el 80% de la gente no se definía ni de izquierda ni de derecha. Entonces, acá también hay una población muy desafecta y muy desconfiada de la clase política en general. Total, hasta los mismos candidatos lo dijeron en cada uno de los debates. Están aburridos, por supuesto. Entonces, la gente lo que dice es como, ok, a ver, ¿qué va a hacer esta gente? Pero en función de cosas como, por ejemplo, el tema de la seguridad, del crecimiento, etcétera. Y eso, en ese juego los actores están reconfigurándose porque al final, como es un tema electoral, cada uno de ellos se quiere mostrar como el que puede hacer eso posible. Sí. Le vamos a preguntar por esa... Que no está resuelto. Le vamos a preguntar por la lógica concertacionista a Francisco Vidal, que ya viene para el próximo panel, y cómo también mueve la aguja, por supuesto. Eso dentro de los partidos políticos. Veíamos a Ricardo Lagos votando también a los expresidentes, que es un tema. Yo creo que trae esa nostalgia política y empezar a recordar cada uno de los mandatos en estas elecciones, cuando los vemos votar, cuando los vemos apoyar o no a algún candidato. Claro, la expresidenta Michelle Bachelet también está con su propio camino, entonces ella también ha tenido que tomar su postura y pensemos y vayamos un poquito más atrás. Recordemos que en algún minuto incluso ella sonaba como la carta más fuerte para las izquierdas y que todo esto fue cambiando en el escenario en menos de un año. Entonces fue un año muy movido también para poder entender cuál es el escenario político en Chile. No sé si lo ves así tú, Nico. Sí, yo creo que sobre todo la búsqueda de liderazgos que en el caso de la izquierda y la centroizquierda ya han ejercido el poder, como es Michelle Bachelet, era más dictado por la necesidad de encontrar un liderazgo que no había aparecido, uno nuevo. Y yo creo que en este espacio, más allá de la crítica que uno pueda tener frente a la candidata Jara, sí han surgido liderazgos que hace tiempo no podían haber, digamos, aparecido en el escenario. Vaya que vaya la segunda vuelta o no. Y yo le agrego algo, permíteme, que es, y qué bueno que si debe emerger un liderazgo desde el Partido Comunista, sea alguien que tiene un discurso como Janet Jara y no alguien que tiene un discurso como Daniel Jadwe, como Janet Jara y no como Daniel Jadwe. Que fue candidato en algún minuto. Bueno, creo que eso es bueno para el país y para el mismo Partido Comunista en general. Y que ella misma también se ha desmarcado de esa figura, de esa y de muchas similares. Pero en tu pregunta queda un interrogante que yo no soy capaz de responder, y es, si no hubiese muerto el presidente Piñera. Claro, yo estaba pensando en el piñerismo también. Es indudable que... Porque además Evelyn Matei, la candidata Matei, parte mucho con este concepto del piñerismo, con la familia apoyándola a su alrededor, que hasta el último minuto estuvo, pero de su campaña me refiero. Pero después se va de a poquito despegando, claro, de esta figura, y es solo Evelyn Matei. Y voy a decir algo desde la otra vereda también. Y qué lástima que haya muerto el presidente Piñera, porque había hecho emerger una derecha un poco más amena al siglo XXI, con discursos mucho más moderados, abiertos al diálogo,
Partiendo, por ejemplo, de que con Piñera empezamos, por mucho que se le haya criticado cuando era presidente, pero hoy día se echa de menos, en dado el paso que hubo de la cuña de los cómplices pasivos, a hoy día los indultos de quienes están condenados por crímenes de lesa humanidad en Punta Peuco. Entonces, ahí yo veo que en ambos casos ha tenido elementos positivos y negativos la ausencia de liderazgos que vengan de antaño. Y que además tiene que ver todo esto con la muerte de Sebastián Piñera, con el expresidente, con que hay un capítulo que no se toca, como que esto no se aborda solo desde la perspectiva positiva en el caso de Evelyn Matei, pero esas críticas ya no existen tanto, solo se refieren quizás a lo que se arrastra de un gobierno anterior, este mismo gobierno hace ese guiño, pero por supuesto que hay un cuidado con su figura porque ya no puede ser el ataque que cuando estaba vivo, por supuesto. Creo que eso siempre pasa, pero mirando las derechas, a lo que voy, ya hablé de la izquierda, pero mirando las derechas, que tanto se echa de menos efectivamente un candidato presidencial en la derecha que haya votado por el no en el plebiscito de salida de la dictadura. Algunos se confundieron. Hoy día los tres que están disputándose la posibilidad de pasar, los tres votaron por el sí. Entonces eso dice mucho del giro que tuvo la derecha en ausencia de quien, mirando hacia atrás, le hizo muy bien a la derecha, que fue Sebastián Piñera. Hasta Harold May Nichols fue el que se equivocó. Sí, verdad. Que dijo que había votado que no, que sí, que bueno. 88-89. Yo creo que esa fue la confusión de May Nichols. De May Nichols, sí. Yo agregaría, que había dicho una cosa después. Agregaría un matiz, porque efectivamente, claro, la muerte de Sebastián Piñera deja a la derecha sin un liderazgo. Pero a mí me parece que el desfondo de la concertación marca también el auge de posturas que desde la izquierda y la derecha hoy día vemos polarizadas. En el fondo, por un lado, la izquierda lo que hace en octubre del 2019 es traer de vuelta la violencia política como mecanismo. Izquierdas radicales. Pero indirectamente el Frente Amplio también. Sí, no. O sea, está muy ahí desde mi visión. La violencia es como algo aceptable, cuestión que de alguna manera u otra había sido rechazada después del retorno a la democracia. Gabriel Boric, de alguna forma, se cumplen los 50 años del golpe, ¿cierto? Y vuelve a reavivar una postura. Y por otro lado, la muerte de Sebastián Piñera como este eje de como una derecha en función de derechos humanos, hace que surja una postura más que relativiza con respecto a la violencia. Entonces, coincido. A mí me parece que es clave el tema de cómo la irrupción de la violencia política hace que los actores terminen validando la violencia política. Y eso creo que es un problema serio para un sistema democrático. Y ahí me parece que obviamente los actores políticos deberían actuar con la seriedad suficiente para rechazar esa lógica, porque obviamente en una democracia la violencia política no es aceptable, no es un mecanismo, no es un medio aceptable. Y claro, ahí se producen estas polarizaciones. Yo suscribo, hay que condenar los extremos, efectivamente. Bueno, y que no todos los candidatos siguieron con ese discurso, algunos más, otros menos, pero hablábamos sobre conceptos como el piñerismo y que tanto influía esta figura dentro de las campañas, pero también el octubrismo, también se habló mucho de eso. Claro. Y por supuesto que las cosas que se sacan del pasado, sobre todo de Janet Jara, van vinculadas a eso, imágenes, apoyos, y que también tienen que ver no solo con ella, sino que con quienes estaban a su alrededor. Por lo tanto, el octubrismo también juega un rol relevante, por lo menos en el inicio de las campañas de cada uno de estos candidatos presidenciales. Que de hecho es una cuestión que incluso yo me acuerdo cuando era el octubre de 2019, noviembre de 2019, Carlos Peña esbozó, y que incluso esto ya ha sido estudiado mucho más, ¿cierto? Desde, no sé, Polibio, que era la dinámica de cuando se produce de alguna manera la desmesura, lo que termina ocurriendo siempre es el auge del tirano, no más democracia. Y esa es una dinámica que en el fondo cuando se asusa el desorden, en algún momento los pueblos terminan reclamando el orden sin mediar qué implica eso. Y ese es un tema que probablemente, a mi parecer, los grupos políticos en Chile se olvidaron o no lo sabían. Y claro, ahora algunos se lamentan, pero creo que es parte de la responsabilidad de los propios. ¿Y cuánto se demoran las izquierdas en poner paños fríos a todo eso? ¿Qué es lo que decía Carolina Toá? Ojo, cuando ella decía que de alguna forma había una con pedir disculpas. Cuando decía que había una tirria con el Estado de Derecho. Porque finalmente la democracia se sostiene solo cuando tú mantienes el marco del Estado de Derecho. De lo contrario, claro, la empiezas a bombardear por distintos cauces
y finalmente la puedes desplomar. Es un riesgo. Hay un punto que, coincidiendo en buena parte con lo que se ha dicho acá, pero hay un punto que quizás también hay que dejarlo plantado, da para otra conversa, por lo tanto solamente lo dejo, y que es que independientemente de las responsabilidades que existan por la falta de condena, que eso yo soy muy crítico también, de todos los sectores políticos que no condenaron como se debía, ni yo como analista lo hice porque estábamos todos viviendo un momento que era muy difícil, por cierto. Y nuevo. Claro, era muy difícil, pero en realidad la responsabilidad directa de la acción, yo creo que si uno tuviese que llevarlo más a un escenario político, va más anclada, más que a los partidos que hoy día están con representación política en el Congreso, a algo que en ese entonces se llamó la lista del pueblo, que hoy día ya no está, afortunadamente. Bueno, tal como en ese caso hay que hacer autocrítica y responsabilidades, yo creo que los partidos, y sobre todo, dependiendo de quién pasa segunda vuelta hoy día en las derechas, hay que cuidarse mucho, los partidos políticos, para que además subsistan como proyecto de no ceder, no dejarse seducir tan rápidamente por candidaturas que puedan de alguna manera relativizar la condena en términos de derechos humanos, que también se ha visto. Y se habló muchísimo en los debates, sí, el tema de derechos humanos, pero que ocurre ese fenómeno, al verlo en estas campañas, Eduardo Artés sí apoya totalmente en su franja. Veíamos constantes imágenes de lo que fue ese octubre del 2019, y claro, es el único candidato que se vincula con eso. Todos los demás tratan de dejarlo un poco de lado, de poner paños fríos, pero también es relevante ver cómo hemos avanzado en el país también a lo largo de estos últimos años, que no ha sido menor. Vamos a ver cómo avanzan las mesas. Hay un fenómeno también a propósito del concepto en Providencia, que es donde Evelyn Matei saca la mayor cantidad de votos, porque claro, fue alcaldesa, entonces debería arrasar, es verdad. O quizás en Conchalí, Jara, uno también asume que es donde más van sacando votos de los candidatos, pero nada está dicho. Hasta el momento van consolidados 24.230 votos, es lo que vemos en algunos medios, y así también estamos esperando el primer conteo del CERVEL en cervel.cl. ¿Qué se espera? ¿Tienen contactos con alguno de los comandos? Yo los veo, a Nico lo veo activo, le llegan hartos mensajes, no puedo ver un poco más allá, pero me está quitando aquí el rol periodístico. Pero que han conversado también con personas que están en los comandos, ¿van a ir alguno ahora ustedes? Yo creo que es más bien ansiedad, ¿no? Todos los comandos están medio ansiosos, sobre todo los que tienen, digamos, esperanzas de pasar en segunda vuelta. Tienen montado el escenario y toda la cosa. Sí, no, y calles cortadas que impiden que yo quiero ir a mi oficina, que está cerca de uno de los comandos, pero ya estoy viendo eso estaba viendo, Fran. Pero puedes pasar al comando y ¿cómo después... diablo entro, visto que está cortada la calle? Me estaban avisando eso. ¿Cómo se hace? Pero va a estar, a lo que voy, es tan masiva la votación que yo creo que hoy día vamos a asistir a un pequeño retraso, digo retraso entre comillas, que estábamos muy mal acostumbrados a que el CERVEL a las 6:20, yo creo que se va a atrasar un poquito más, va a estar un poquito más tarde, pero más que nada porque la participación es masiva, más de alguna mesa o de algún local de votación se va a equivocar y va a partir contando al revés, primero los de diputados, claro, eso va a retrasar, etcétera. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la recomendación siempre es esperar, o sea, sin ponerme sin ser un ayatolá metodológico, pero menos de un 60-50% todo es difícil, a menos que las distancias sean muy largas. Como estamos viendo que van a ser distancias cortas, por lo que parece, vamos a tener que esperar hasta el final del conteo para poder ver quién va a ser la segunda persona que va a acompañar a Janet Jara en segunda vuelta. Vemos mesas en Puente Alto, en el Colegio Alicante del Sol, que se está contando el voto a voto, y bueno, vamos a esperar. Yo no sé cómo lo vamos a hacer con la ansiedad de Francisco Vidal, que lo vamos a tener hasta las 8 aquí. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con él al comando? Yo me imagino no puede fumar. O sea, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Yo creo que ya está aquí afuera, así que si nos está escuchando, lo vamos a dejar, porque la ansiedad, imagínate, sobre todo este día, para todos los paneles que él va, el peor. Agregar algo que me parece que aquí el proceso ha sido muy ordenado, la gente muy tranquila. Muy en buena onda, es verdad. Y eso me parece que es un tema ejemplar, que creo que hay que cuidarlo, porque efectivamente la gente está yendo a votar, se ve gente paseando igual. A pesar de los polos también que dice la papeleta. A pesar de los polos. Es que yo creo que ese también es un tema que todos los actores políticos tienen que vindicar en términos de la democracia. En el fondo la democracia al final es no usar ni las metralletas ni las espadas, sino que los lápices, y dirimir de esa forma y respetar las reglas del juego. Entonces, me parece que en eso el pueblo chileno es ejemplar. Muestra su civismo
Obviamente siempre podríamos promover. Podría ser mejor, más civismo, por supuesto, sí. Pero hay un civismo muy internalizado en la práctica del voto y eso creo que es muy, muy rescatable. Como un ejemplo para otros países también. Sí, me parece muy relevante. No, o sea, hay otros países en la región en donde, no sé, matan a los candidatos. Claro, no, y que un desorden en las mesas. Ese es un orgullo nacional, de todas cuidar maneras. Eso creo que es una responsabilidad tanto de los actores políticos, de las élites, como también de los propios ciudadanos. Y los ciudadanos están mostrando que ellos son cuidadosos del proceso y eso me parece muy, muy rescatable. Recojo y agrego, porque también coincido mucho en esto que tú dices. Creo que también ha sido una jornada ejemplar. La democracia es discutir y que la raya de un lápiz termine zanjando la discusión. Creo solamente, y es bueno recordarlo en este día, que ojalá para las próximas contiendas electorales tengamos una norma que también regule el comportamiento en redes sociales, sobre todo de la desinformación que se puede instalar. Mucho odio. También tiene que ver, yo creo que nos falta... Claro, desinformación, bots, trolls, como todo esto es una conversación que siempre uno, cuando la va a conversar, generalmente son pocos los espacios porque es un tema más de nicho académico y es como medio fome, pero hoy día... estuvimos toda una campaña con ese tema sobre la mesa, porque efectivamente, independientemente de las responsabilidades que existan, sí marcó hechos significativos, hitos significativos en torno a los que se discutió en debates, en congresos, etcétera. Sí, bueno, vamos a ver entonces qué pasa en los próximos minutos. Según Nico Freire, hay que esperar un ratito más de lo que pensábamos. Esperar un ratito más. Vamos a ver entonces qué pasa. Va a tener que amarrar a Pancho Villamayor. Sí, lo vamos a amarrar, no importa, lo vamos a dejar aquí si ya amigo de tantos años. Oye, con usted fueron 2 bloques, pero se nos hizo rápido como siempre el tiempo. Nos faltan preguntas, nos falta tiempo para seguir analizando y los vamos a ver, por supuesto, en los próximos días también para continuar con esto. Nicolás Freire, cientista político, y también Jorge Gómez desde la Fundación para el Progreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fran. Para que no me reten, tengo que decirlo, de la Escuela de Gobierno de la Católica Académico de la Escuela de Gobierno también, de la universidad, por supuesto, como siempre. Nosotros seguimos con más. No te muevas de nuestra sintonía en la 92.9.